Hoy nos acompaña en el plató Óscar Matute, portavoz también en el Congreso de EH Bildu. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Le ha sorprendido este comunicado de Junts y de Esquerra? No, yo creo que es, si no me equivoco, una proposición no de ley lo que están debatiendo. Yo creo que eso también dimensiona el alcance, pero en cualquier caso nosotros ya hicimos una lectura que creo que se está cumpliendo, y es que hasta llegar a esa hipotética investidura del bloque progresista íbamos a vivir una suerte de montaña rusa, donde yo creo que por un lado se van a mostrar las dificultades que hay para empastar una mayoría entre agentes tan diversos como el independentismo izquierdas y los partidos progresistas del Estado español, pero por otro lado también se van a ver las terceras voluntades de aquellos que no quieren que ese gobierno se dé en modo alguno, y se va a utilizar durante todo el tiempo que se tarde hasta que se pueda llegar a ese hito de una investidura que pueda resultar viable, pues una suerte de montaña rusa donde seguramente en los medios de comunicación o a través de los medios de comunicación se va a utilizar mucho esto para intentar llevar la posibilidad o la no posibilidad hacia el terreno que cada uno desee. Están todos hablando del lenguaje alambicado, casi más diplomático que político partidista, donde se dice pero no se dice, pero lo cierto es que en esta resolución los dos se comprometen en el Parlamento a no apoyar a Sánchez si este no se compromete con el referéndum. A mí me parece que Sánchez no se puede comprometer con el referéndum, con lo cual, si se ve en la tesitura de votar sí o no con el riesgo de repetir elecciones, a lo mejor va alguien a tener que recular un poco la literalidad del documento que han firmado hoy. No lo sé, yo sí sé que el lenguaje parlamentario da para muchas interpretaciones y para encontrar interpretaciones diferentes sobre un mismo texto. Esto de nos comprometemos a trabajar veremos la posibilidad de, implementaremos. Bueno, pues yo creo que eso permite una cierta laxitud. No habla de fechas tasadas, no habla de una fórmula absolutamente cerrada, en lo que yo he visto, que tampoco lo conozco, y en todo caso corresponde a los catalanes definir con claridad qué es exactamente lo que quieren decir. Pero bueno, yo no, como digo, nosotros tenemos una mirada larga desde Euskal Herria Bildu y creemos que esto tiene mucho que ver con todo ese proceso que va a estar jalonado de dificultades y que necesita de mucha discreción para poder llegar a una investidura viable. Pues me pregunto, con los obstáculos que hay por delante, que son muchos, y presiones de un lado y de otro, ¿usted cree que es más fácil que haya investidura de Sánchez y mañana, como parece, fracasa Feijóo, o que vayamos a repetición electoral? Nosotros tenemos confianza en que se pueda alcanzar un acuerdo. Lo hemos dicho desde el primer momento, creemos que es un trabajo orfebrería, que requiere de mucha discreción, que requiere de acuerdos que no van a ser fáciles, muy sólidos, y que a la vez sean entendibles por las bases sociales y electorales de cada formación política que suscriba ese acuerdo, pero creemos que es posible, probablemente porque sabemos que lo que hay como alternativa a eso, más allá de un escenario de repetición electoral, es también el fortalecimiento de las corrientes involucionistas, de las corrientes que buscan una ola de reacción, hablo claramente, un fortalecimiento del PP y Vox. Eso para las gentes de izquierda de Euskal Herria no es una buena noticia, porque es un riesgo evidente sobre las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, pero también sobre la propia pervivencia y futuro de nuestro pueblo, por lo que dicen, no porque le interpretemos. Ellos hablan con claridad, nosotros también. Pero eso hay que verlo también en las negociaciones, si, volviendo al tema anterior que le comentaba, si la posibilidad de una repetición electoral, si vas con muchos planteamientos de máximos, mejora tus condiciones de negociación o no. ¿Usted cree que una repetición electoral puede mejorar las condiciones del nacionalismo periférico independentista? No lo sé, yo sí que creo que en una repetición electoral uno de los inputs en los que nadie quiere caer es la de ser el responsable directo de que se dé esa repetición electoral, y yo creo que eso le puede pesar a todo el mundo. Lo digo un poco desde la comodidad que nos da en Euskal Herria Bildu haber sido muy claros en campaña electoral y antes, y serlo ahora. Es decir, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se dé en modo alguno un gobierno de la derecha reaccionaria, de PP y Vox, o de Vox y del PP, y entendemos que con este bloque progresista, con sus limitaciones, con sus muchas limitaciones y carencias, se abren ventanas de oportunidad para dignificar la vida de la gente y para abrir ese debate al que se ha tenido tanto miedo en el Estado español, que es el del debate territorial, el del encaje de las diferentes realidades nacionales que coexisten o cohabitamos en el Estado español. ¿Han negociado ya con el gobierno, con el PSOE, con las dos partes del gobierno estas semanas, desde las elecciones? ¿Han negociado algo? No le digo el qué, solo si la han negociado. Yo creo que esta negociación es como decían los clásicos marxistas, lo de la revolución permanente, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer en todo momento. Es decir, yo creo que hay espacios o hitos, pero la negociación es un continuo. Y hemos mantenido conversaciones, pero nosotros y nosotras también hemos dicho siempre que obsesionarse con una fecha concreta, que podría ser en este caso la del día de la investidura,
de un candidato del bloque progresista como el hito en el que tienes que tener conseguido todo y cerrado todo lo que son los acuerdos es un poco irreal, porque al final una legislatura se compone de un montón de hitos, como son la aprobación de los presupuestos generales del Estado, como son la aprobación de determinadas leyes que influyen y mucho en la opinión pública y que pueden influir y mucho en las condiciones de vida de la gente, donde uno puede mostrar su fortaleza y puede exhibir la necesidad que tengan de sus votos. Por tanto, nosotros entendemos este proceso de negociación como un continuo, negociaremos, como digo, ahora estamos en esa fase preliminar y cuando haya que aterrizar, aterrizaremos y desde luego nuestra capacidad de presión en el sentido positivo y de incidencia para intentar arrancar medidas que amplíen los derechos sociales y las libertades, que profundicen en la erradicación de la desigualdad y en el reparto de la riqueza y en la eliminación de la pobreza, pues va a ser una constante. ¿Cree que la investidura, si se llega a un acuerdo, o en la negociación de la investidura, debido a las circunstancias especiales, con un bloque muy homogéneo en el lado progresista, con un bloque más cohesionado, fundamentalmente con dos partidos en el bloque de la derecha que se han quedado a 4 o 5 diputados de la mayoría absoluta, debe incluir algo más que la propia investidura? Es decir, si no se consigue por lo menos desbrozar unos presupuestos, podemos ir a una legislatura corta y eso puede dar la impresión de fracaso para el colectivo progresista. Hombre, si yo fuera el candidato a presidente del gobierno, que es evidente que no lo soy ni lo voy a ser, intentaría que el acuerdo que alcance sea un acuerdo sólido, que me permita desarrollar aquellas políticas con las que me comprometo para poder trasladar a la ciudadanía que mi acción de gobierno contiene elementos tangenciales, sustancialmente diferentes a los que haría la derecha, que quiero ampliar libertades, que quiero ampliar derechos, que quiero recuperar dignidades, que quiero que esas frases totémicas de que nadie quede atrás sean realidad, y para eso tendría que tejer una alianza que sea sólida, y yo creo que es lo que hará quien quiere ser candidato a presidente del gobierno. Nosotros lo vemos así. En cualquier caso, sí que decimos con claridad, Euskal Herria Bildu suele hablar bastante claro. Nosotros no vamos a cejar de defender el ampliar derechos sociales, de ampliar libertades y de abordar debates que preocupan a la gente en todos los hitos en los que haya que votar, y eso significará que quien quiera contar con los 6 votos de Euskal Herria Bildu tendrá que tener eso en cuenta en todos esos momentos. Hay quien dice que este marcaje al que estamos asistiendo, tan al hombre, entre RC y Junts, se parece algo al del PNV y Bildu. O al de Bielsa, ¿no?, que marcaba al hombre también en el fútbol. No, pero Bielsa marcaba por zona también, en el Atleti marcaba por zona. Hacía perseguir un jugador a jugador, decían. No, bueno, yo creo que hay quien entiende que la situación le es nueva, que vivía en una estabilidad o una comodidad de las mayorías intocables, y que puede entender que esa posición de privilegio pues pueda estar en riesgo. Pero nosotros no miramos por el retrovisor a lo que haga otra fuerza política, ya sea vasca o española. Miramos a lo que nos hemos comprometido a hacer con la ciudadanía de Euskal Herria, y nos hemos comprometido a que no haya un gobierno de derechas, a que pueda ser posible un gobierno progresista, y a que ese gobierno progresista tenga una agenda social y una agenda de ampliación de derechos y libertades clara, palpable y que impacte en el conjunto de la ciudadanía. Se lo digo porque el debate a 7 que hubo en las pasadas elecciones, usted estaba, me acuerdo perfectamente, en la zona del último atril, del extremo, sí, y a su lado estaba Aitor Esteban. Sí. Y en la parte final del debate hubo momentos de tensión, chispazos entre los dos. ¿Tiene que ver esto con su ascenso, con sus resultados electorales y con el hecho de que el próximo año va a haber elecciones autonómicas en su comunidad? Tal vez, pero bueno, también por decirlo todo, también cuando hubo que sacar la foto esta de 7, yo le dije a Gabriel Rufián que se apartara para que no le tocara a Aitor Esteban al lado del representante de Vox, que probablemente era algo que no deseaba, o sea que eso sería también así. Pero bueno, sí, seguramente que haya elecciones autonómicas hace ese tipo de cosas, pero en cualquier caso es que nosotros no entramos a este juego. Nosotros creemos que nuestro enemigo principal o nuestro adversario principal en Madrid no está en el PNV, está en quienes quieren seguir manteniendo un Estado que cada vez avance más hacia la recentralización, en quienes quieren imponer una ola autoritaria, en quienes nos niegan nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra cultura, y por tanto no entramos en ese cuerpo a cuerpo que parece que igual otros partidos sí desean en esa lógica electoral, porque tenemos muy claro para qué estamos aquí en Madrid, y no es para utilizar este escenario o este altavoz mediático y este foco que se nos presta para trasladar debates que en todo caso tendrían que dar en la sociedad vasca, y que tenemos que ser capaces que se dé en el Parlamento de Gasteiz y en el Parlamento de Iruña. Mañana, aquí detrás, en el Congreso, hay la votación, la segunda votación de Feijóo. En el debate de las réplicas y contrarréplicas del martes y del miércoles,
hubo momentos de encontronazos duros de Feijóo con ustedes. Sacó a colación las víctimas de ETA, huérfanos, trabajadores. ¿Qué sensación sacó de ese encuentro y se cree que eso va a ser siempre una constante cuando ustedes entren en acción política? Sí, sí es probable que sea una constante. Yo la conclusión que saqué es que ese discurso lo podría haber firmado Santiago Abascal. Y eso me llevó a la conclusión que ya tenía más o menos asentada en mi cabeza, de que el Partido Popular y Vox en lo fundamental no son muy diferentes. Y creo que Feijóo esconde en una dialéctica difusa, donde va del blanco al negro y del negro al blanco de un minuto a otro, con una exhibición portentosa de datos falsos que se concatenan y que es imposible que construyas un relato alternativo, porque para cuando quieres replicar el primero ya está en el sexto bulo, pero también de una inconsistencia bastante palpable. Yo siempre digo que entre tantos millones de electores que tiene la derecha española y seguramente miles de militantes que tiene, pues no parece que aquellos que ponen de candidatos sean aquellos que pueden deslumbrarte dialécticamente. El PP no quiso reunirse con ustedes, dijo, nos reunimos hasta con Junts, pero con EH Bildu no. ¿Ustedes se hubieran reunido con el PP o con Feijóo si les llega a convocar? No, pero yo creo que ahí tiene que haber una condición de posibilidad. Para que alguien quiera reunirse o rechace reunirse con alguien, tiene que existir la posibilidad de que se reúna. Nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria Bildu, no tenemos nada que negociar con el Partido Popular. Somos antagonistas políticos. Luego en el Congreso y en la institución discutiremos sobre aquellos asuntos concretos que haya. Aunque no tengan nada, que no vayan a llegar a ningún acuerdo, sentarse, tomar un café y decir... No, ningún problema. Pero si solo vamos a hacer todos los días que haya sesión plenaria y discutiremos sobre las políticas de pesca y sobre las infraestructuras y sobre lo que toque, y lo haremos. Y lo haremos con educación, porque la educación no se compra con dinero, parece, por lo que vemos en muchas ocasiones, pero nosotros podemos ser firmes en nuestras posiciones sin entrar en el ataque personal. Y lo vamos a hacer, pero eso no significa que participemos de una escenificación de búsqueda de votos que no se va a dar en ningún caso, porque nosotros comprometimos nuestros votos en contra de un gobierno del PP y Vox desde el minuto cero del arranque electoral a la sociedad vasca, y no lo vamos a incumplir. Cuando ustedes, y es el caso actualmente, tienen posibilidades de decidir cosas importantes en el ámbito autonómico, pero también se está viendo en el ámbito nacional, se saca repetidamente, le decía antes, lo de las víctimas de ETA. De parte de sus aliados se reconocen pasos en su formación, pero dicen que le faltan aún dar unos cuantos más. No sé si de reconocimiento a las víctimas. Este debate, este asunto, ¿ustedes cómo lo llevan? Bueno, yo creo que es una constante. Bildu nació en el 2011, yo soy una de las personas que contribuyó a fundar Bildu, y creo que esa exigencia nos ha acompañado desde el minuto uno. Es más, si uno revisa desde el 2011 las exigencias que se nos hacían, verá que cada vez que hemos llegado a esos hitos que inicialmente se nos planteaban como necesarios para poder abordar una relación normalizada, se nos han vuelto a subir los listones. Nosotros estamos como una especie de campeonato del mundo de pértiga. Cada vez nos elevan más el listón y no nos preocupa. La sociedad vasca nos conoce, sabe cuál es nuestra determinación, sabe cuál es nuestro compromiso firme e inequívoco con la garantía de no repetición de ningún escenario de violencia, con la paz, con la democracia, con un escenario de convivencia normalizada, y seguiremos dando pasos, pero no los que nos pidan otros y cuando nos los pidan, sino los que la sociedad vasca nos demanda. Es a ella a quien nos debemos. Dos cuestiones, y ya le cedo el turno a los compañeros para que le hagan una pregunta. Primero, no solo en el País Vasco, ¿cree que fuera del País Vasco ha cambiado también la percepción sobre Bildu, o sigue siendo la misma percepción, por lo menos en amplios sectores de la sociedad española? Bueno, yo creo que algo ha cambiado, y quiero creer que algo ha cambiado, porque parte del trabajo que hacemos aquí tiene que ver con presentarnos tal cual somos y con que la gente entienda lo que somos y lo que decimos a través de nosotros y nosotras mismas, y sin intermediarios que tergiversen lo que decimos. Es nuestra labor, y creo que eso lo intentamos hacer, y eso ha podido servir para que algunos sectores de la sociedad del Estado español pues perciban cosas diferentes a las que les habían dicho que era Euskal Herria Bildu y que éramos las gentes de Euskal Herria Bildu. Pero también es cierto que hay otro sector de la sociedad española más virado a la derecha que probablemente ha encontrado en el discurso de las derechas para con Bildu una manera de encontrar argamasa a ese bloque de la reacción. Nosotros no vamos a ceder en nuestro propósito y en nuestra determinación. Por último, por mi parte, hay un debate ahora sobre la presencia de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra. ¿Vale? Le voy a poner un testimonio de estos 2 días, de Alberto Núñez Feijóo sobre esa circunstancia. Vamos a escuchar al presidente del Partido Popular al respecto. No entiendo por qué hay que retirar a la Policía General a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. La Guardia Civil de Tráfico se puede quedar en todas las comunidades autónomas
Se puede discutir si dependen de forma adscrita o no a una comunidad, pero retirar la Guardia Civil de Tráfico no tiene ningún sentido. Adscrita. Por ejemplo, la Policía Autonómica puede estar adscrita a un gobierno autonómico, la Policía Nacional. Pasa en Galicia, por ejemplo. Si utiliza la palabra adscrita de esa manera, puede dar lugar a entender que la Guardia Civil de Tráfico puede estar adscrita al gobierno foral navarro. Le pregunto si usted se imagina que ustedes ganan en Navarra las elecciones y la Guardia Civil de Tráfico depende de H. Bildu. Si ganamos dependerá la Guardia Civil de Tráfico y dependerá todas las instituciones que existan en el país, pero porque quien gobierna, porque esto del ganar y gobernar, tuvimos 2 días ahí con un intenso debate sobre el que era, quien gobierna pues tiene que ejercer la autoridad de su acción política. Pero a ver, también aclaro y siento si alguna gente se cortocircuita. Euskal Herria Bildu, desde que se levanta hasta que se acuesta, no está pensando en la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Nos preocupan muchísimas más cosas. Esa transferencia, para que la gente lo sepa, porque quizás esto se sabe menos, es una transferencia pendiente desde hace 40 años, reclamada por los gobiernos de Navarra desde hace 40 años, gobiernos que han sido de UPN, gobiernos que han tenido a gente que ahora son diputados del Partido Popular tras su paso tránsfuga por este hemiciclo, como el señor Sergio Sayas y el señor Carlos Adanero. Cuando estaban en UPN estaban haciendo piña para que esa transferencia se diera y no pasaba nada. Ahora bien, es Bildu quien la impulsa y entonces ya uno ve todo tipo de lecturas y de sensaciones que le van a llevar a no sé qué relato catastrofista. Yo creo que, como digo, nuestras preocupaciones van por otro lado y yo creo que están más pegadas a los problemas de la gente desde que se levanta que en hacer serpientes artificiales de este tipo de debates. Vamos con las preguntas de los miembros de la mesa de análisis Acción Escolar. Buenas noches, señor Matute. Nos decía que, bueno, que con el PSOE, con el Gobierno y con las dos partes del Gobierno en funciones están hablando, entiendo que en partido a partido, o sea, solo de lo que toque, ahora de la investidura, en su día de los presupuestos. No hablan para nada de qué pase en el País Vasco después de las elecciones autonómicas. Lo digo porque indican todas las encuestas que ahí el Partido Socialista va a ser un poco el que dé el poder o a H. Bildu o al PNV. De eso no se habla todavía. Sinceramente nosotros no hemos hablado de eso y no creo que nos correspondiera a los diputados y diputadas de Bildu hablar de eso en ese caso. Yo creo que no hay que anticipar pantallas. Es decir, las elecciones autonómicas llegarán, arrojarán los resultados que sean. Ojalá sean los que todo el mundo vaticina y estima, que es el de un mayor fortalecimiento de Euskal Herria Bildu, incluso la posibilidad de ganar esas elecciones autonómicas. Pero también somos conscientes de las dificultades que puedan existir para articular luego un gobierno que de alguna manera materialice esa victoria electoral. Y eso hay que hacerlo en Euskadi, no aquí. Nosotros lo que estamos negociando... O sea, no se condiciona en absoluto nada aquí con lo que pueda pasar allí. Si hubiéramos condicionado lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo en Madrid a los pasos que tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista Vasco o incluso el Partido Popular han hecho en el resultado de las recientes elecciones municipales, las del 28 de mayo, probablemente no tendríamos nada que hablar con nadie. Euskal Herria Bildu ganó en Guipúzcoa y solo un pacto del PNV Partido Socialista avalado por el Partido Popular, lo recordó Feijóo en la investidura, nos arrebató la posibilidad de gobernar en Guipúzcoa. Euskal Herria Bildu ganó en Vitoria y solo un pacto del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista con el Partido Popular en la recámara, por si fuera necesario, nos arrebató la posibilidad de gobernar en la capital de Euskadi. Y sin embargo, nosotros intentamos hacer política de altura. ¿Y con esos precedentes usted teme que si ganan las elecciones ustedes son la lista más votada en las autonómicas del año que viene, el PSOE apoyaría, el PSE en este caso apoyaría al PNV? Lo tendrá esos precedentes. Sí, lo tendrán que decir ellos. Llevan muchos años de convivencia y de compartir gobiernos y yo no sé hasta qué punto eso puede ser quebrado o pueden tener voluntad de quebrarlo o no. Pero yo soy de la gente que cree que la política es la capacidad para ser posible lo que hasta hace bien poco nos parecía inviable y ahí es donde nos empeñamos y nosotros desde luego vamos a intentar gobernar nuestro país porque somos una opción política que aspira a transformar la realidad y llevarla hacia un escenario o hacia unas cotas de mayor justicia y dignidad y de reconocimiento para nuestro pueblo y ese va a ser nuestro propósito. Hola, el candidato Feijóo no le dio a su partido ninguna legitimidad el otro día, creo que llegó a llamarlo que no era normal. Y usted dice que esa barra de normalidad cada vez se les exige más, pero una manera de verlo también es que cada vez que ustedes dan un paso hacia adelante, muchas veces dan 2 para atrás. Hace escasos meses incluían en las listas de las elecciones municipales y autonómicas
a terroristas con graves delitos de sangre en sus listas. El líder de su formación, hace escasamente 2 semanas, volvió a referirse a esos presos como presos políticos. Un preso político es alguien que es oprimido y que está en la cárcel por sus ideas, no por sus actos. ¿No cree que ese trecho que les queda a ustedes para normalizarse como un partido totalmente democrático y alejado de la violencia todavía no lo han dado? Varias consideraciones. Si la normalidad la determina Alberto Núñez Feijóo, yo creo que normal en este país hay poca gente, porque yo no me parezco mucho a él y me considero alguien relativamente normal, y como yo me imagino que muchísimos vascos y vascas. Con la cuestión de presos políticos, si yo preguntara en la calle... Más que nada que el hecho de que... Voy hilando la respuesta a todas las cuestiones. Si yo preguntara en la calle si Nelson Mandela es un preso político, seguramente la respuesta sería, si no unánime, ampliamente mayoritaria, y me dirían que sí. Era un preso político, Nelson Mandela. Comparándolos con los presos de ETA. Y yo digo que Nelson Mandela fue el dirigente del brazo armado del Congreso Nacional Africano, que se llamaba Umkhonto we Sizwe, la lanza del pueblo, y que también fue acusado de delitos violentos. Probablemente esa parte es la que no se conoce y hace que incluso se sorprenda por esta comparación que hago. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Pues John Carlin también la conoce muy bien. John Carlin también la conoce muy bien, probablemente mejor que usted, y señala esto que estoy señalando como un elemento de certeza. El propio Nelson Mandela lo reconocía. No, pero bueno, en cualquier caso, a nadie por las ni yo calles. tampoco. Pero algunos de los presos que ustedes han puesto en sus listas sí. Y a eso es a lo que me estoy refiriendo. Dígame cuál de esos 5, porque podría hablar solo de 5, no de los 44, La pregunta entonces hizo eso. es sencilla. ¿Considera usted que los presos que han cometido esos delitos son presos políticos, igual que su líder? No, esa no era la pregunta. Si me quiere llevar ahí, estoy reformulando. Ya, bueno, pero yo le quiero responder a la pregunta inicial porque creo que ha metido una batería. ¿Son presos políticos? Son presos que tienen su origen en los delitos que han cometido, y muchos de ellos son violentos y por eso están penando y pagando el delito en la cárcel, pero que en el origen no es porque obedezcan a una voluntad psicopática generalizada en el País Vasco, sino que a un conflicto que por desgracia no se supo canalizar, y lo dice alguien que siempre se ha opuesto a la violencia, también a la violencia de ETA, por un margen político. Yo no estoy justificando, no porque delitos. Yo no estoy diciendo que estén en la cárcel de manera injusta, eso sería justificarlo. Yo estoy diciendo que hay una motivación o un origen de naturaleza política en el conflicto violento que había en Euskal Herria y que hizo que mucha gente, puede haber una motivación a matar a alguien que va caminando por la calle con su mujer o con su pareja delante de sus hijos? ¿Cómo puede haber una motivación hacia eso? Hombre, la otra sería que fuera un psicopático, ¿no? Como el de Rotterdam, que salía a la calle y decidiera disparar a quien sea. Que ni una ni la otra estaría bien. Yo insisto, esa gente está en la cárcel, está cumpliendo sus penas. Hay mucha gente que ha practicado violencia y no ha pisado las cárceles, o ha sido indultada, o ha sido amnistiada, ahora que la palabra amnistía es tan peligrosa, y lo hizo además desde una lógica que es también muy terrible, que es la del terrorismo de Estado. Y yo no creo que sea el tiempo de reprocharnos todo eso. Si estuviera aquí Felipe González le preguntaría por eso. Yo le diría... Pero es que está usted, que es el bueno, líder... Yo no sé si le preguntarían por eso. Tengo una seria duda, pero bueno, eso evidentemente parte de la condición subjetiva. Elsa. En el debate de investidura del señor Feijóo hemos visto un choque fuerte con ustedes, que ya le han preguntado por ello, pero también entre Feijóo y el PNV, ¿no? Después de un largo cortejo del Partido Popular al PNV, pues al final parece que todo ha saltado bastante por los aires, ¿no? Quería preguntarle cómo analizan ustedes ese choque entre el Partido Popular y el PNV, y si creen que el PP podría arrebatarle votante moderado en las elecciones de Euskadi al PNV, como confía el PP que así va a suceder. Bueno, es un poco lo que verbalizó el candidato del Partido Popular, ¿no? Que compartían base social y electoral y que por tanto tenían más en común que diferente. Yo no pertenezco a esa base sociológica y no me atrevería a decir que eso sea tal cual o que pueda tener matices. Lo que sí que creo es que hay una liza entre ellos en las que a ellos les corresponde marcar sus perfiles y sus líneas de diferencia, pero sí hay una diferencia desde nosotros y nosotras hacia lo que entiende y considera el Partido Nacionalista Vasco. Ellos dicen que con un Partido Popular sin Vox podrían hablar, nosotros decimos que el Partido Popular y Vox no son tan diferentes como para que el Partido Popular se haga de la noche a la mañana bueno por no estar con Vox. Sí, ¿qué tal, señor Matute? La izquierda abertzale viene tiempo reclamando algunas medidas y reformas que sí que tienen que ver con el consenso de esta casa, que agilizarían la excarcelación de
de un importante número de presos de ETA, es eliminar los requisitos específicos que se establecen para los presos de terrorismo desde la reforma del Código Penal de 2003, también la posibilidad de que puedan descontar los años que ya pasaron en Francia. Según los cálculos, por ejemplo, de Share, eso descontaría o agilizaría la salida de prisión de decenas de etarras de los 166 aproximadamente que siguen todavía. Quería preguntarle si esto va a formar parte de las exigencias, no sé si de cara a la investidura, pero sí a la próxima legislatura en caso de que Sánchez sea elegido presidente. Nosotros lo que pedimos es que se acaben con las políticas de excepción, con las políticas penitenciarias de excepción, la del Código Penal del enemigo, y que la justicia del Estado español, y en este caso la que tiene que ver con lo penal, pues tenga un funcionamiento igual que lo tiene en otros lugares, y que el acceso a grados pues sea igual para estas personas que para cualquier otra. No en términos de beneficio, porque quizás la gente lo olvide. A veces las personas tenemos la memoria de las peces, porque cargar con el recuerdo de todo seguramente es muy difícil. Pero es que en este Estado español ya hubo una amnistía que sacó a todos los presos a la calle, y ni siquiera nadie está planteando en este momento ese debate para quien se pueda plantear escenarios terribles. Es que Rosón ya hizo una amnistía general y salieron todos los presos a la calle, y luego otros muchos volvieron a entrar. Y nosotros no estamos planteando eso, lo que estamos planteando es que se acabe con el Código Penal del enemigo, que se acabe con la política de excepción, y que estos presos tengan acceso a los grados y no sean penalizados en esa lógica de aplicación de grados por su condición, de la misma manera que tiene acceso cualquier preso o reo del Estado español. ¿Será prioritario para ustedes a la hora de, si será prioritario para ustedes a la hora de sentarse a negociar según qué acuerdo? No, pero nosotros no hemos señalado nunca eso como prioritario, y así lo hemos dicho. Nosotros vamos a seguir insistiendo, y Merche Izpurúa en la legislatura anterior, en la primera intervención, lo dijo con claridad, y es nuestra guía de actuación. Aquí venimos a trabajar en 3 ejes: en profundizar en medidas que ayuden a superar una etapa muy dura de la historia de nuestro país, y también diría que de la historia del Estado español por lo que tuvo de común, a avanzar, como digo, en ese escenario de reconciliación, dando todos los pasos que haya que dar, a mejorar las condiciones de la ciudadanía a través de políticas sociales activas y potentes, y la tercera, que tiene que ver con la plurinacionalidad. Ahí es donde nos vamos a mover. Pero nosotros creo que hemos demostrado en esta legislatura que estamos dispuestos a ponernos de acuerdo, que no vamos con líneas rojas que imposibiliten los avances, aunque sean más tímidos que los que nos gustaría. Pues aquí lo dejamos. Óscar Matute, portavoz de EH Bildu en el Congreso. Como siempre, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí.